Cuando la educación de México fue socialista, la idea de tener escuelas socialistas se correspondía con el reconocimiento de que el problema agrario era un punto clave para la construcción de un país nuevo, más justo y equitativo. La reforma educativa que impulsó Cárdenas y sus aliados reflejaba un proyecto de país, una cierta visión de lo que México tendría a ser futuro y una determinada interpretación de su presente. La educación se consideraba como el primer paso de un proyecto integral. Tal proyecto se reflejó en los libros de texto de la SEP que se distribuyó en aquellos años. Para impulsar la nueva educación se publicaron dos series de libros de lectura para los niños de primaria, la cual era uno para los de escuela rural y otros para la escuela urbana. Urbana. La reforma educativa que impulsaron Cárdenas y sus aliados constaba en la reforma constitucional del artículo 3, que dice que expresaba que propone excluir toda doctrina religiosa y combatiría el fanatismo a los prejuicios. El siguiente tema lo explicará mi compañero Diego. Buenas tardes, perdón. Soy Diego Valenzuela, explicaré el tema sobre el inicio del Perefal y Cárdenas, Calles y Obregón. Empezaremos por el Perefal. Cabe de notar que dentro de este periodo podemos destacar a Vasconcelos, ya que en 1924 fue un personaje de un grado mayor para la educación mexicana, ya que impulsó y mejoró el ámbito escolar y educacional en la clase obrera y también en la comunidad ejidataria. Esto hizo que unos años más tarde instituyera las escuelas express en la comunidad rural. Estas escuelas implicaban un método de enseñanza básico, con métodos básicos y no teóricos. Y también incluían los servicios, no incluían ningún servicio como fuera seguridad o salud. También hay que denotar un punto muy importante, que ya que en México el desarrollo educacional se vio influenciado y potenciado a partir de la creación del Perefal en 1951. Bueno, pasando al siguiente tema, calles Cárdenas y Obregón, pues se puede decir que a lo largo de este periodo podemos percatar diversos sucesos de los cuales ayudaron al progreso económico de México, ya que por primera ocasión en México se presentó un modelo de educación que impulsaba el alfabetismo en los campos rurales de clase baja, influenciado por Vasconcelos, mencionado en el punto anterior. También se tiene que rescatar el punto de inflexión que vio México tras la muerte de Villa en Ciudad Juárez. Esto desencadenó la ascensión de Elías Calles a la presidencia. El siguiente tema explicará mi compañero Javier. Buenas tardes, pues yo les voy a explicar lo que fue la reseña del cardenismo cuando la educación en México fue socialista. Pues algo que me llamó mucho la atención fue la polémica del artículo 3 constitucional, ya que cambiaron a la educación normal para hacerla socialista. También fue muy interesante el proyecto de la reforma que impulsó Cárdenas para que México progresara en un futuro. La educación era considerada un proyecto integral para los alumnos y alumnas del país. El proyecto se reflejaba en los libros de texto que eran de material más común para las escuelas. Algo que también me pareció muy importante fue que publicaron dos libros para la nueva educación para los alumnos de escuelas rurales y escuelas urbanas. También me pareció muy bien la serie de libros que eran dedicados para los niños y la práctica de lectura de ellos. Los idealistas de la educación socialista pensaban que era un enfoque para mejorar en un futuro, pero las ideas que venían en los nuevos libros
era diferente a los libros anteriores. Algo que también me llamó mucho la atención fue que muchas personas de la nueva reforma no era más que una falsa, un método que utilizó el gobierno para hacer una generación que nunca existió. Al mismo tiempo, su educación y la posición que tenían les permitían considerarse agentes del campo social. Se aceptó el cambio a la educación socialista para formar una educación en México y se intentó una forma de hacer espacio en las aulas que preparara a los niños para un modelo social del gobierno. Bueno, la Guerra Cristera tuvo dos rostros, los cuales en uno consistía en lo que buscaban abusar del poder y influir en las decisiones políticas, y el otro era de los campesinos, los que no tenían ninguna influencia, no ganaban nada, de hecho los que se trataban pues del mismo pueblo. Los obispos y la jerarquía católica negociaron con el Estado mexicano la aplicación de unas leyes desventajosas para ellos, pero se desmascararon rápidamente con los feligreses que tomaron las armas para defender a aquellos que creían en su religión. La reforma educativa fue demasiado osada al declararle la guerra a la religión, pues esto lo hicieron con el fin de perseguir un proyecto claro de nación, lo cual era con una finalidad que reaccionara el pueblo y tuvieran así una reforma. La educación es un tema clave para impulsar un proyecto de país, así lo entendió Cárdenas y así lo entendió el gobierno actual. Una reforma tan combatida, la de 1934, nos ayuda a entender que todo intento de cambiar la educación se favorece a unos y también se perjudica a otros, pero la clave es tener conciencia de quién es quién. Bueno, yo lo que fue el tema del maximato fue que en la historia de México es relevante por los acontecimientos que se dieron en ese espacio, en el periodo de 1928 a 1934, debido a la muerte de Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones el 1 de julio de 1928, y a la diarquía que se había conformado entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Tras la muerte de Obregón, Plutarco comienza a manejar al país a través de un partido en el cual se nombra jefe del maximato de la revolución, dando por terminado la época de los caudillos. Cardenismo de 1934 a 1940. En generalidades, llegó a la presidencia pues, de la República sin complicaciones ni pleitos, ganó fácilmente y de manera incuestionable las elecciones. Pues fue el primer presidente en durar 6 años a cargo a su raíz de plan sexenal. Llegó a la presidencia con el apoyo de Calles, sin embargo sabía que tenía que desligarse de él, pues no lo dejaría implementar su programa de gobierno. El proyecto cardenista en lo político consta en restablecer el presidencialismo, ya que nadie debía estar por encima del presidente. El partido también debía disciplinarse al presidente. En lo social, se proponía gobernar con un amplio apoyo popular para que esto realizara reformas en beneficio de amplios sectores de la población. En lo económico,
industrializar el país para no tener que depender del extranjero y hacer productivo el campo a través de una reforma agraria. El fin de Maximato para acabar con el poder de Calles, Cárdenas se apoyó de obreros y campesinos que no habían sido tomados en cuenta por los gobiernos anteriores. Con esta fuerza más adelante pediría la renuncia de varios miembros de su gabinete incondicionales de Calles, cambiaría a los jefes de zonas militares y colocó en el PNR a personas leales a él. Sustituyó paulatinamente a los gobernadores callistas hasta conseguir que la mayoría de los políticos estuvieran a su favor. El 9 de abril de 1936, Cárdenas expulsó del país a Calles, quien salió rumbo a California. La economía y sustitución de importaciones. Reforma agraria, el mayor reparto de tierras para fomentar la producción que se crea en el ejido. Expropiación petrolera para no depender del exterior y no saqueos. Se crea la CFE para ayudar a la actividad económica. Se crea el IPN para generar mano de obra calificada que ayuda a desarrollar industria. Se nacionalizan los ferrocarriles creando ferrocarriles nacionales en México. Política de protección, otorgan créditos baratos y bajos impuestos a inversionistas y apoyo con créditos blandos a productores. Bueno, yo les voy a explicar cómo es y qué hace un maestro rural. Un maestro rural tiene que hacer un triple trabajo en el lugar en que presta sus servicios. En primera, tiene que enseñar a los niños. En segunda, enseñar a los adultos. Y en tercera, mejorar la comunidad para que pueda desarrollar eficazmente esta triple labor. Las características de nuestros maestros rurales son, saben leer y escribir y contar bastante bien. Tienen cierto adiestramiento en el arte de enseñar y algunos alumnos lo hacen con un gran sentido común. Viven en un lugar en que trabajan y tienen con ellos todos sus intereses materiales y morales. Enseñan por las noches a los adultos, trabajan por el mejoramiento de la comunidad desde un punto de vista higiénico. La tarea del maestro rural ofrece grandes dificultades y su esfera de inspiración es mucho más limitada que la de los maestros urbanos. Todo conspira en contra de la bella obra de integración social que el pobre maestro rural está haciendo, la cual es, sin embargo, sacada avante contra viento y marea al fin. Y por último, el estado de desarrollo económico. Se empezó a construir desde los años 70 al calor del enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los empresarios. Se empalmó con la ofensiva que se desplegó en todo el mundo contra el Estado interventor. Las políticas de promoción del desarrollo se ejecutan en medio de una creciente inestabilidad cambiaría y de presiones sobre los precios, motivando crecientes críticas de las posiciones monetarias. Este periodo contó con un impulso inicial favorable para la situación de importaciones que fue provocado por la Segunda Guerra Mundial y la creciente demanda de materias primas mexicanas
así como la caída de la producción de los países industriales. El desarrollo estabilizador fue notable por la combinación entre crecimiento económico alto con estabilidad de precio. El desarrollo estabilizador debe ser evaluado también a la luz de las operaciones perdidas, la reforma fiscal que no llegó y a la declinación del sector agropecuario, así como el acelerado crecimiento democrático. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención, maestro, y una disculpa por el trabajo anterior.